Muy bien. Voy a proyectarles entonces lo que corresponde a la lección de 9º grado. Por favor, me indican cuando ya puedan ver la pantalla en sus dispositivos. Cuando ya puedan ver la diapositiva, si alguien me puede indicar, por favor, que ya la puede ver en su pantalla. Ya se mira ahí, profe. Sí, profe. Ya, profe. Ya ahí se Ok. ve, profe, ya. Muy bien, excelente. Vamos a ver en esta semana en estudios sociales lo que corresponde a las identidades culturales religiosas. Como pueden ver en estas imágenes que ven ahí, estamos de frente a un fenómeno mundial. Las religiones es un patrimonio de la humanidad. Decir que un 90% de los seres humanos manifiestan digámoslo, su identidad religiosa, la expresan, o al menos congenian con alguna. Voy a comenzarles diciendo, no crean ustedes que el cristianismo es la única religión del mundo, hay muchas más. Tenemos muchas veces el problema con los términos que decimos religiones, suele pasar aquí en El Salvador, y es que la gente, ustedes habrán oído alguna vez que la gente dice, no, es que ella es de otra religión. Ese es un error, porque lo que está diciendo es que es de otra iglesia. Por ejemplo, que alguien es católico y otra gente es evangélica o testigo de Jehová. Entonces dicen, no, es que ella es de otra religión. No, la religión se llama cristianismo y todos entramos ahí. Otra religión sería, por ejemplo, el Islam. Esa sí es otra religión, ¿ya? O los judíos, el judaísmo también es otra religión. Entonces voy a comenzar aclarando que tenemos que tener cuidado con los términos. Vamos a entender religión, entonces, a este sistema de creencias como tales, pero que son a nivel mundial bastante grandes y reconocidas. Entonces, entre ellas, vamos a ir viendo entonces las que hay que estudiar. Comenzamos con el cristianismo. Una primera pregunta de la guía dice, ¿cómo surgió el cristianismo? Bueno, es la religión más conocida prácticamente a nivel de nuestro continente americano, en Europa. También es la religión más conocida, el cristianismo. Surgió en Palestina, allá en las tierras de Israel, durante el dominio del Imperio Romano. Estamos hablando del primer siglo de nuestra era, justamente después de Cristo. Ya estamos hablando ahí. Ahí inició el cristianismo. ¿Con quién? Con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, que es un personaje que aparece en los evangelios y dentro de la Biblia cristiana, del Nuevo Testamento. Quiero aclarar, cuando digo Biblia cristiana, porque también los judíos tienen el Antiguo Testamento, que nosotros también lo tenemos como cristianos, pero que ellos no, pues no le pueden llamar así, ¿verdad? Para ellos no es una Biblia cristiana, ellos tienen otro nombre. Para nosotros la Biblia cristiana es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret aparece entonces en el Nuevo Testamento. Él comienza un movimiento que después irá tomando forma, se irá organizando y dará forma a lo que más adelante será la religión cristiana. Y el proyecto de Jesús. Bueno, sus apóstoles, sus discípulos, sus seguidores, que fueron difuminando sus palabras, sus mensajes, realizando sus obras, repetían lo que él hacía, y entonces fueron difuminando el cristianismo por todo el Imperio Romano. Imperio Romano en aquel momento, que era todo el mundo conocido, constaba de Europa, esa parte de Asia y una parte de África, en torno al mar Mediterráneo, en este caso así. Entonces, el cristianismo como tal surge con Jesús de Nazaret y existe desde el siglo I después de Cristo. Avancemos. El judaísmo. El judaísmo es una religión, pero también es una cultura y es un grupo étnico.
curioso esto, ¿ya? El judaísmo es la fe o es esta religión que cree en un solo Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios de Abraham, ¿ya? Abraham, que es el padre de los judíos, como tales, ellos así lo consideran. Los judíos creen en la Sagrada Escritura, pero estamos hablando en la Sagrada Escritura al Antiguo Testamento, como tal, ¿ya? Al Antiguo Testamento. El judaísmo es la religión más antigua, llamada así monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que cree en un solo Dios, ¿ya? Cree en un solo Dios. El cristianismo también, al tener sus orígenes en la religión judía, de igual forma el cristianismo profesa el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Ahora, el judaísmo como tal, ya que es la religión más antigua, está como digamos así a la base del cristianismo. ¿Por qué? Jesús era judío. Jesús de Nazaret era judío. Él se crió en esta religión judía. Pero luego comenzó el nuevo movimiento, a lo que más adelante se le llamará cristianismo. Entonces, los judíos o la religión judaica tiene libros sagrados, que también es una pregunta de la guía. ¿Cuáles son los libros sagrados de los judíos? Tenemos la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Es lo que nosotros le llamaríamos la Biblia, ¿ya? ¿Qué incluye la Biblia? Incluye la Torá, los profetas y los escritos. ¿Qué es la Torá? Son los primeros 5 libros de la Biblia, es la ley, ya como tal. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es la ley como tal, ya ellos en su libro sagrado, lo primero que les rige es esto, la Torá, la ley, la norma, ya lo que a ellos les da esa normatividad, es la ley dada por Dios a Moisés, según sus creencias. Luego están los escritos de los profetas, ya. Para nosotros estos términos son familiares porque los hemos oído muchas veces, a lo mejor en las religiones o en la iglesia o en el cristianismo. Los judíos tienen profetas. ¿Qué significa profeta? El que anuncia, el que habla, el que da, el que expresa una palabra dada por alguien más, en este caso dada por Dios. Los profetas eran estos hombres y mujeres que anunciaban un mensaje dado por Dios al pueblo. Y por último, los escritos, que son los salmos, los libros de la sabiduría, que son libros que están ahí escritos por gente sabia que los judíos toman como conducta de vida, como norma para su comportamiento. Entonces, el primero del libro sagrado es la Tanaj. El segundo libro sagrado es el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud contiene, como quien dice, discusiones de los rabinos sobre la ley divina, sobre el primer libro. El Talmud es como una explicación de la Tanaj, ¿ya? El Talmud es para aquellas personas que tienen dudas con la Tanaj, vayan al Talmud, ahí está explicado. Ahí está explicada la ley. Por si tienen alguna duda, ya los rabinos ya han trabajado en ella y les pueden explicar. Muy bien. Pregunto entonces, veamos. Quiero ver. Vamos a preguntarle ahorita a ver si han puesto atención. A Jimmy. A ver, Jimmy. ¿Qué es la Torá? Jimmy. ¿Qué es la Torá? Que forma parte de la Tanaj. Profe, Diga. lo escucho cortado. ¿Puede repetir? ¿Qué es la Torá? O alguien que le quiera ayudar a Un libro Jimmy, sagrado de que los haya judíos, puesto. ¿no? Muy bien, es un libro sagrado, pero ¿qué contiene? ¿Alguien puso atención? ¿Qué era la Torá? ¿Qué contenía la Torá? Es el que contiene como los primeros libros, Exacto, donde los van primeros como 5 las reglas. libros. Ajá, es Las como una regla, reglas, son como reglas, ¿no? la ley, muy bien, es la ley. Es los primeros libros de la Biblia, muy bien. Excelente. La Tanaj entonces es como la Biblia para ellos, pero no como nuestra Biblia cristiana, sino como la Biblia que ellos tienen, ¿verdad? Muy bien, avanzamos. Vamos a ver ahora la religión del islamismo. El islamismo es otra religión y también es una religión monoteísta. Ya vimos las 3 religiones monoteístas que hay en el mundo, ¿eh? Pues comenzamos. El cristianismo es una religión monoteísta, el judaísmo es una religión monoteísta
Y el islamismo también es una religión monoteísta. ¿Qué significa, Carla, que sea monoteísta? ¿Qué ¿Cómo? significa qué significa que sea monoteísta? Que solo creen en un Dios. Exacto, que creen en un solo Dios. Excelente. Estas tres religiones creen en un solo Dios. Y las tres religiones creen en el Dios de Abraham. Miren qué interesante. Los judíos, claro, tienen a Abraham como su padre. Nosotros los cristianos creemos en que Dios se le reveló a Abraham y nosotros creemos en el Dios de Abraham. Y los musulmanes, ya, o el Islam, también creen en el Dios de Abraham. Entonces, estas tres religiones monoteístas tienen a la base la creencia en el Dios de Abraham como tal, ¿ya? Y también su origen lo tienen en Abraham como padre. ¿En qué se basa el islamismo? Se basa en las enseñanzas del Corán. Enseñanzas que han sido transmitidas por un profeta para ellos, que se llama Mahoma. Podríamos decir que Mahoma es como el fundador de esta religión, de la religión musulmana, de la religión del Islam, en el año 1570. El Dios de ellos se llama Alá, ya ellos le dicen Alá. El Dios de los judíos o del judaísmo, aquí tenemos que tener una cierta atención o cuidado. Este es conocido, digamos que el nombre de Dios como tal no se conoce. Se conocen 4 letras que es yo se los explicaba en la clase, si recordarán ustedes. Y bueno, que puede traducirse como Yahweh o que no tiene traducción como tal. Pero ese es el Dios de los judíos. Y el Dios cristiano que Jesús enseñó a llamarnos como Abba o como papá o padre. Entonces, distintos nombres, pero al parecer el Dios de Abraham, el único Dios, el mismo Dios, ¿ya? En este caso. ¿Alguna pregunta de estas tres religiones monoteístas o de las tres religiones más principales del mundo? Islamismo, cristianismo y judaísmo. A ver, ¿no hay preguntas? No, avanzamos. El Islam está dividido, llamémoslo como en pequeñas sectas, si se puede llamar así, como pequeñas sectas que se componen o se dividen entre ellos. El primero es el sunismo, como tal. Esta es la rama más grande del Islam. Ellos se dejan guiar por el Corán, ¿ya? La norma de vida para ellos es el Corán, en el caso de los sunitas o el sunismo. Luego tenemos el chiismo o los chiitas. Estos, a diferencia de los anteriores, se rigen por los preceptos dados o que están en los hadices. Los hadices son como un pequeño libro que contiene algunas palabras de Mahoma, tiene algunos relatos de Mahoma. Ellos no se rigen por el Corán como tal, sino por los hadices. Bien. Luego tenemos el jarillismo. ¿Qué es el jarillismo? Es aquellos que creen que el califa, ¿quién es el califa? El jefe, el que los dirige, el que los gobierna, como tal en la religión. Ellos creen que el califa debe ser elegido de entre la comunidad. Y no importa que sea un esclavo, pero si la comunidad lo elige, él tiene que ser el califa para gobernarlos como tal. A diferencia de los anteriores que son puestos, que son jerarquías. Eso es en el Islam. Ahora tenemos el hinduismo. Cambiamos ya totalmente, ¿ya? Dejamos las tres religiones monoteístas y ahora pasamos al hinduismo. Vamos a preguntar. A ver, Katie, Katie, o cuáles son las tres religiones monoteístas de las que hemos hablado? Katie. ¿Cuáles son las tres religiones monoteístas que hemos mencionado? El islamismo, Sí. ¿Cuál otra? el cristiano, El cristianismo. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última? A ver, alguien que le ayude a Katie, Michelle.
El judaísmo. El judaísmo, muy bien. Islamismo, cristianismo y judaísmo. Excelente. Esas son las tres religiones monoteístas. Avancemos ahora al hinduismo. Ahora entramos a religiones que son politeístas, ¿ya? Estas religiones tienen varios dioses, muchos dioses como tales. Entonces, debemos prestar atención porque aquí ya va a cambiar un poco la situación. Diga, Profe, diga. ¿cómo dijo que se llamaban poliqué? ¿Cómo se llamaban poliqué? Politeístas. Politeístas. Esta palabra la vamos a encontrar creo que en las siguientes diapositivas. Quiero ver. Vamos a ver, creo que aquí está la de los politeístas. Tienen miles de dioses. Aquí, sí, aquí mismo están miles de dioses. Son politeístas. Politeístas. Hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? Es una tradición religiosa originaria en la India. Atención a esto, originaria en la India. Las escrituras que ellos tienen se llaman védicas. Así se llaman como tal, védicas. Y entonces ellos creen, así en este caso, ellos creen en muchos dioses, en miles de dioses. Pero solo unos cuantos dioses son adorados para ellos o por ellos. ¿Ya? Entonces, creen en uno solo que se manifiesta en tres formas. Miren qué curioso. Ellos son politeístas, creen en muchos dioses, pero creen en un solo Dios, que para ellos es como el más grande de todos, que se manifiesta en tres formas distintas. En Brahma, en Vishnu y en Shiva. Estas tres manifestaciones para ellos forman los dioses principales o los más grandes para ellos, ya como tal, el hinduismo. ¿En qué creen el hinduismo? Veamos, el hinduismo tiene unos libros sagrados, o en este caso, el libro más sagrado de los hinduistas se llama los Vedas. Los Vedas son himnos sagrados que constituyen la base sobre la cual se realizó la reconstrucción de esa época. Miren la fecha de la que data este libro. 700 antes de Cristo. Estamos hablando de una religión muy antigua, ¿ya? En la diapositiva anterior veíamos que estamos hablando del siglo X antes de Cristo, ¿ya? Aquí como tal la religión. Y luego el libro de los Vedas, estamos hablando del 700 antes de Cristo. Entonces, estamos de frente a una religión muy antigua, allá en la India, los hinduistas. Ahora, ellos manejan, digamos, es un estilo de vida el que ellos tienen. Lo pueden ver en la página 119, por donde está ubicada la India, a la par de Pakistán, China, Bangladesh, ahí, justamente pegados ahí. Entonces, tienen un orden, una jerarquía, ya tienen brahmanes, que son los sacerdotes, digamos, también tienen a los kshatriyas, que son los guerreros, y así, tienen una casta como tal. Y mantienen sus costumbres, sus tradiciones, su fe, ¿ya? Su fe como tal. Ellos creen en el Dios creador, en el Dios encargado de conservar el orden y en el Dios destructor del mundo. Estos tres más importantes. Y es por eso que ellos, pues sí, tienen que hacer religión, ¿verdad? Tienen que hacer oraciones, tienen que estar adorando a Dios para que todo mantenga el orden, creando, conservando y destruyendo el mal como tal, el hinduismo. ¿Ya? Avancemos ahora a el budismo. El budismo es una de las religiones más, digámoslo, hasta cierto punto interesante para conocer, porque ellos tienen una postura más filosófica. El budismo tiene una visión acerca de qué es el mundo. Miren, ellos se preguntan, ¿qué es el mundo? ¿Qué son los humanos? ¿Y cuál es la existencia o cuál es el sentido de la existencia? La religión budista es hasta cierto punto bastante interesante y llama la atención por esta filosofía que ellos manejan. Surgió también en la India, el budismo, ya en el siglo VI antes de Cristo. Tiene su fundador, Siddhartha Gautama, que es conocido como Buda. Y es curioso porque Buda no es un nombre. Miren esta pregunta de examen. Buda no es un nombre.
Buda significa el que despertó, es decir, que era alguien que estaba dormido. De hecho, la filosofía de los budistas maneja mucho esa palabra, despertar. Mucha gente pareciera que está dormida, que no ha conocido la luz, que no ha conocido el camino, que no sabe qué hacer. Entonces, Buda es el que despertó y quiere que los demás también despierten, que salgan a la luz, que vean la luz, ¿ya? Entonces, conocido como Buda, que significa el que despertó. Muy bien. Hinduismo y budismo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta de estas dos religiones, del hinduismo y del budismo? A ver, si no lo voy a preguntar yo. Entonces, preguntas de estas dos religiones. Profe, Jimmy, Diga. el budismo. Como dijo que usted Buda no es un nombre, sino que significa el que despertó, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿y ellos cómo creyeron eso? ¿Cómo creyeron eso? Sí. Buda, como tal, que no es un nombre, fue este personaje que aparece ahí, ¿verdad? Siddhartha Gautama. Este hombre, pongo esa imagen porque podría parecerse a él más o menos. Nosotros hemos conocido imágenes de Buda, que es un señor gordo, ¿verdad? Que está sentado y que la gente lo pone como que fuera para traer la prosperidad y el dinero en los negocios. Eso es un error, porque Siddhartha Gautama, o el llamado Buda, es decir, el que despertó, fue el que comenzó esta religión. Este fue un hombre que se dedicó a conocerse a sí mismo, a conocer el mundo, a conocer a los demás, pero él lo hacía en meditación, así como ven a ese hombre sentado. Ellos meditaban mucho, guardan mucho silencio. Ellos creen que es importante guardar silencio. Entonces, en la meditación, en el silencio, en la oración, ellos aprenden prácticamente como a ir interiorizando lo que ellos son, para saber qué es el mundo, para saber qué son los seres humanos y cuál es el sentido de la existencia, ¿ya? Entonces, los budistas tienen 8 caminos, y fíjate, Jimmy, que fue este Siddhartha Gautama el que los propuso para los demás. Claro, los demás le creyeron a él porque creen de que él, Buda, o Siddhartha Gautama, fue el que los logró terminar los 8 caminos, ¿ya? Entonces, y te voy a decir algunos. El primero es, que es interesante las normas de vida que ellos tienen. Primero, conocer y entender de forma recta la verdad. Conocer la verdad, eso cualquiera le llama la atención, pues todos queremos conocer la verdad. Ellos proponen que es necesario conocer la verdad, hablar con la verdad, decir la verdad, ¿ya? El segundo es no ceder a los deseos ni al odio. La filosofía budista hasta cierto punto maneja una situación, y es el de los apegos y el de los deseos como fuente de sufrimiento. Entonces, ellos manejan esta situación así. Un momento. Entonces decíamos que el budismo maneja este tipo de filosofía, y pongan atención a esto porque yo se los he dicho quizás ya varias veces. Ellos creen que el origen del sufrimiento está en el deseo y en el apego. Y ustedes valoren sus vidas. Es decir, el deseo y el apego. La mayoría de nosotros sufre porque deseamos o porque nos apegamos a algo, ¿ya? Y eso nos trae problemas. Sí, Carla, diga. Carlita. Una vez acerca del budismo estaba viendo, encontré un programa en la televisión que estaba hablando de cómo ellos se alejan de esos pensamientos y hablaban de cómo se iban algunos como a pasar en una montaña como por 8 meses, un año, solos completamente y no veían a nadie, solo meditando, pensando, también como en los templos hacían un arte como con un polvo de un mineral y eso como que los distraía y se pasaban horas haciéndolo. Días y días haciendo eso, sí. Sí, tiene razón. El aislamiento, el separarse de los demás, aprender a estar en silencio consigo mismo, esto es bien curioso, les daba esta capacidad, esta sabiduría. Emily.
Diga, Profe, Emily. yo quería preguntarle si un científico se podría asimilar a un Buda. En este caso, los científicos parten mucho de los datos que tienen, los datos reales, ¿ya? Es decir, un científico le gusta mucho investigar la verdad, ciertamente, pero bueno, se basa en datos que puede ver el sol, la luna, los minerales, lo que sea, cosas que puede ver. En cambio, Buda aspiraba no a un conocimiento material. Es decir, Buda no quería saber si el sol giraba o no giraba, o si la tierra era plana o era redonda. A Buda le interesaba un conocimiento espiritual, trascendental, conocerse a sí mismo, conocer a los demás, y en este conocimiento personal y en el conocimiento de los otros, alcanzar la plenitud del conocimiento que sería como llegar a Dios para él, que le llamaba nirvana. Entonces, los científicos no le apuestan a ese tipo de conocimiento trascendental, sino a un conocimiento material, las leyes de la física, las leyes de la química, etcétera. Entonces, Buda le apuesta a un conocimiento más trascendental, cosa que a nosotros nos cuesta mucho, ¿eh? Nosotros siempre queremos conocer, pero queremos conocer lo material, cómo es, qué hizo, a dónde está, qué fue. Siempre queremos conocer lo material, lugar, espacio, tiempo. En cambio, las aspiraciones más grandes deberían ser conocernos a nosotros mismos, conocer tu mente, conocer tu corazón, conocer tu alma, conocer lo que sos, lo que no sos y lo que son los demás. Entonces, Buda le apostaba a eso. A ver, ¿más preguntas? ¿Más preguntas acerca del budismo? Esta es una filosofía interesante, fíjense. Estábamos aquí en el segundo camino, no ceder a los deseos. Ya, cuidado con los deseos. Él dice que la fuente del sufrimiento son los deseos. Entonces no hay que desear nada. No en el sentido pesimista, pues ya no deseo nada. Yo antes deseaba la paz mundial y hoy ya no la deseo. No está hablando de ese tipo de deseos. Ustedes saben a qué me refiero. Es decir, de repente el joven se dice, chica, y a mí que en este año me iban a dar un celular, ¿verdad? Me iban a dar el iPhone 10 y ya no. Y sufre, ¿verdad? Y llora y se lamenta y maldice a la pandemia porque deseaba ese celular. No, él dejaría de sufrir si no tuviera ese deseo. ¿Me entienden? Entonces la clave para no sufrir, según Buda, es el no desear, el no tener apegos. La gente se apega mucho. Se apegan tanto a chatear con una persona, a hablar con una persona, a estar con una persona. Entonces, esta situación se vuelve como muy compleja y tenemos que ver no ceder a esto, no ceder al deseo, pero también a veces no ceder al odio. Y esto es clave para Buda, no ceder al odio, no hablar en exceso. Miren qué curiosa esta manera de la filosofía budista, no hablar en exceso. Yo tengo una frase que la escuché y que se me quedó grabada. Espero que ustedes se la aprendan también. El que mucho habla, mucho se equivoca. ¿Qué creen que significa esa frase? Vamos a ver, voy a preguntar. El que mucho habla, mucho se equivoca. ¿Qué piensan que significa esa frase? Repito, el que mucho habla, mucho se equivoca. Emily, diga. Bueno, para mí creo que a veces las personas hablan de más, o sea que a veces hablan y terminan quedando mal por decir cosas que a veces no son ciertas. Excelente, muy bien. Aldair y después Michelle. Aldair. Repítame la pregunta, profe, por favor. Vi que tenías levantada la mano, pero significa esta frase, el que mucho habla, mucho se equivoca. ¿Qué piensas tú de esa frase? Que lo mismo que dijo Emily. No hay mucho que decir. Gracias. Michelle. Lo que yo pienso es que a veces nosotros como que la lengua nos mete en serios problemas, porque nosotros tenemos como esa manía que antes de hablar no pensamos. Un ejemplo es que cuando estamos enojados, nosotros no pensamos, entonces como que mejor cállate, piensa y después habla, porque si no te metes en un problema. Yo así veo esa frase.
Bien, el que mucho habla, mucho se equivoca. Entonces Buda propone que no hay que hablar tanto, no hay que hablar en exceso, ¿ya? Ni hablar inútilmente, pues palabras vacías, ni tampoco mentir. Curiosamente, él dice no hay que mentir, siempre hay que hablar con la verdad. No matar, ni robar, ni herir, ni violar. Ganarse la vida de forma digna sin hacer daño a otros. Canalizar los malos instintos, darle de comer a los buenos, estar consciente de lo que pasa en el mundo, ¿ya? Meditar, meditar mucho, sin distracciones y con aplicación. ¿A qué me suena esto a mí? Se parece mucho a los 10 mandamientos. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Miren, les voy a contar este secreto. El primero que habló del amor universal en el que todos los seres humanos teníamos que amarnos no fue Jesús, fue Buda. Él fue el que propuso como filosofía el amor universal, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Claro, nosotros lo conocemos por Jesús, por los evangelios, pero el primero que lo propuso, digámoslo así, antes que Jesucristo, fue Siddhartha Gautama, el amor universal. Bien, ellos tienen 8 caminos, entonces, a la pregunta de Jimmy, ¿por qué creyeron en él? ¿Por qué supieron de él? Porque él vivió estos 8 caminos. Y todo aquel que vive estos 8 caminos llega a nirvana. ¿Y qué es el nirvana? Un estado de liberación definitiva del sufrimiento. Ya no se sufre. Ya una liberación de la vida humana y la liberación de la reencarnación a la que todos los seres humanos estamos sometidos. Ellos creen en la reencarnación. Dice que si tú no vives esos 8 caminos en esta vida, entonces como te hicieron falta, te vas a volver a encarnar y te faltará y tendrás que comenzar en otra vida a tratar de vivir esos 8 caminos. Si nunca los logras completar, te seguirás reencarnando hasta que aprendas. Hasta que ya aprendas a vivir estos 8 caminos, vas a ser entonces verdaderamente libre y ya no te vas a reencarnar en nadie más. Este es un dato curioso. La psicología lo tiene muy presente y uno de repente puede como, no sé si ustedes han oído esa frase alguna vez, pues, yo en la vida pasada quizás fui tal cosa, dicen, porque, ¿verdad? Me pasa esto y esto y esto. Ese tema de la reencarnación está, alguna gente la cree, otra gente lo toma a broma, pero no es que yo les esté diciendo que sea cierto. Esta es la filosofía de los budistas. Lo que sí les puedo asegurar es que entonces debemos tratar de aprender lo bueno de las religiones, no ser hombres y mujeres cerrados, ¿verdad? De que lo que está diciendo el profe es del diablo, ¿verdad? Yo solo creo en Jesucristo. Sí, yo también creo en Jesucristo, pero podemos aprender también de las otras religiones. Termino con esto diciendo, en todas las religiones ustedes van a encontrar ritos, es decir, algunas prácticas que la mayoría de las religiones tienen. Por ejemplo, el rito de iniciación. A ver, pregunto. ¿A quién le pregunto? ¿Quién quiere responder? Emily. En el cristianismo, Emily, ¿cómo se comienza a ser cristiano? ¿Cuál es el rito para ser cristianos en el cristianismo? Siento que principalmente esas son las personas que se interesan en creer más en Dios, o sea, en saber cómo es Él, en encontrar el amor en sí mismo y sentirse mejor con ellos mismos también. Pero tenemos un rito, Emily. Vamos a ver, Aldair, ¿cómo se llama el rito que le da inicio a un cristiano? El bautismo. El bautismo, exactamente. En el cristianismo existe el bautismo, ¿ya? Y entonces es un rito de iniciación. También existen ritos de iniciación en los judíos, en los musulmanes y en el hinduismo y en el budismo de iniciación, cómo se inicia. Luego también hay ritos de purificación. Vamos a ver, ¿quién sabe en el cristianismo algún rito que haya para borrar los pecados? ¿Algún rito que haya en el cristianismo para purificarse, para borrar los pecados? A ver, Michelle. La confesión. En la religión católica existe la confesión, que es un rito de purificación, exactamente. Ya es un rito de purificación por la cual los cristianos pueden purificar sus pecados. También hay ritos de consagración, ¿ya? Por ejemplo, en el cristianismo
se pueden consagrar a las parejas en el matrimonio, por ejemplo, se consagran las parejas y se casan. También se pueden consagrar los sacerdotes, las mujeres solteras. Por ejemplo, nosotros conocemos a las madres, ellas son mujeres consagradas, mujeres que han entregado su vida y que está justamente así se llama, una vida consagrada a Dios. Y también existen ritos de tránsito. ¿Cuáles son los ritos de tránsito? A la hora de la muerte. En todas las religiones siempre hay algo que hacer a la hora de la muerte, ¿ya? Y en el cristianismo, por ejemplo, depende de la iglesia, les hacen culto, les hacen misa, rosarios, responsos, siempre hay algo que hacer. Todas las religiones tienen esto, ya los ritos de tránsito. Muy bien. Entonces, recapitulando, vemos que estamos de frente a algo muy, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Este es un fenómeno universal, ¿ya? La religión es un fenómeno universal y de repente nosotros tenemos que prestar atención a estos fenómenos que existen, claro que existen, pero que la gente pues no le ha tomado mucha o la de importancia que tiene. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí. ¿Ha quedado claro? Claro, Claro, Sí, profe. Todo claro, profe. todo claro. Excelente, muy bien. Muy bien, vamos a terminar entonces y nos vemos primero Dios el viernes. Oye, cuídense mucho a Nos todos. vemos igual. Igualmente. Adiós, Adiós. profe. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.